¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Estamos transmitiendo en vivo en este día domingo. Queremos compartir con ustedes información valiosa acerca de productividad dinámica. Bueno, hoy voy a estar hablando acerca de las bases de planificación y procesamiento de actividades, que es un tema bien interesante. El otro día fui a dar una masterclass en las oficinas de Microsoft para Collegium. Y justamente, bueno, ahí no dio tiempo como para explayarme con esta temática, pero lo nombré. Entonces dije que es la medida para que nosotros mejoremos nuestra ejecución, ¿cierto? O cumplimiento también relacionado con los resultados que estamos buscando día a día. La idea era trabajar con la base de planificación y con la base de ejecución. En función que nosotros determinemos este número, ¿cierto? La cantidad de actividades que nosotros vamos a procesar, ya sea de forma mensual, semanal o diaria, eso va a establecer la intensidad con la que nosotros vamos a ir cumpliendo en un periodo de tiempo determinado. Entonces, les voy a contar más o menos de cuándo nació esto. Cuando yo estaba en la industria, trabajaba como planificador de mantenimiento. Yo siempre cuento la historia de que empecé a desarrollar la productividad dinámica allá por el año 2007, cuando me nombraron jefe de mantención. Pero esto que tiene que ver con las bases de planificación nace cuando, yo entré como planificador de mantenimiento y tenía que estar a cargo del sistema SAP. Bueno, a todo esto, para eso me tuvieron que entrenar en lo que es SAP PM, SAP PP, SAP MM, SAP PS, que es la gestión de proyectos. Bueno, ahí aprendí cómo manejar las planificaciones. Y aquí hay un tema relacionado a los planes de mantención que están ahí cargados en el sistema SAP. Entonces yo era el custodio de los planes, que tenía que supervisarlos y también lanzarlos, tenía que arreglarlos cuando se trancaban porque no se hacían las notificaciones. Entonces, habían hartas actividades que estaban relacionadas a este tema de la planificación. Bueno, entonces, en ese momento fue la primera vez en que empieza como a nacer ese concepto en mí relacionado a las bases de planificación. Entonces, teníamos planes que tenían frecuencias trimestrales, semestrales, anuales, bianuales, trianuales. También teníamos planes que lamentablemente que son difíciles de manejar, los planes semanales, porque se lanzan muchas órdenes. Ahí hay que ver cómo desarrollar las posiciones de mantenimiento y las hojas de ruta. Ahí yo creo que las personas que trabajan en esa área me van a entender que es difícil poder generarlas por las notificaciones, porque eso hace, en este caso, que aumente la intensidad, y es lo que vamos a hablar hoy, que tiene que ver con eso. Bueno, una vez que ya pude observar toda esta dinámica que se generaba con la frecuencia, ¿cierto? Con la ejecución de parte del personal de mantenimiento mecánico y eléctrico de la planta, bueno, también lo que eran obras civiles, me pude dar cuenta cómo estos intervalos influían también en el cumplimiento y en las cargas de las personas que ejecutaban. O sea, como dependiendo de la base de planificación que nosotros usáramos, eso impactaba directamente en la carga de trabajo y en la ejecución y cumplimiento. Bueno, después me tocó trabajar con sistemas Kanban, donde nosotros, bueno, todo lo que son tableros Kanban, para poder controlar el flujo de trabajo, ¿ya? O sea, el Kanban se puede usar como tipo supermercado para reposición, ¿cierto? Para las personas que trabajan en logística, yo creo que lo deben conocer, en excelencia operacional, en Lean. Pero también están los sistemas Kanban de control de actividades, donde por un lado vamos a tener un backlog, que sería como nuestras actividades pendientes, vamos a tener un carril que se llama WIP o Work in Progress, trabajo en progreso, y luego vamos a tener una columna donde están todas las terminadas. Entonces, la idea del tablero Kanban es mantener el flujo de trabajo bajo control. Entonces, en esa época, ya cuando estaba haciendo consultoría, pero ya estaba en la planta, no, estaba todavía en la planta, empecé a trabajar con los Kanban cuando era jefe de mantención y después lo apliqué haciendo consultoría. Y ahí también me tocó trabajar con varios equipos de informática y equipos de ingeniería que usaban la metodología Scrum. Entonces ahí también pude observar cuál era esta incidencia que tenía la escala, ¿cierto? La base de planificación y ejecución que nosotros definíamos para el cumplimiento. En este caso, la planificación por sprints, que sería la base temporal que usa el Scrum,
exige revisiones frecuentes de los daily, ¿cierto? De los avances que se van generando, y de esa manera nosotros podemos diseñar nuestro burn down chart, ¿cierto? Ahí donde vamos viendo cómo van bajando las actividades. El Scrum Master es el que maneja el cumplimiento de esas actividades. Ya, entonces, pasando un poco ya de lleno a lo que vamos a revisar. Miren, todo esto que a mí se me fue ocurriendo en el camino relacionado con las bases de planificación y ejecución, relacionado con la productividad dinámica, lo llevé a la productividad personal. Y ahí es donde yo siempre utilizo un concepto para mis clientes que tiene que ver con el día perfecto. ¿Cómo construimos un día perfecto? Y aquí vamos a cambiar la imagen. Miren, aquí tenemos un ejemplo de un día perfecto. Entonces yo siempre le digo a mis clientes, ya, ¿cómo sería un día perfecto en caso de que tú lo tuvieras que, no sé, vivir? Lo tuvieras que ejecutar, por ejemplo, mañana. ¿Cómo es un día perfecto? Ya, y aquí tenemos un ejemplo que es parte de lo que yo he diseñado como día perfecto para mí. ¿Y cuál es la idea? Teniendo este día perfecto, nosotros tenemos que procurar cumplirlo en la semana. Entonces, en este caso, tenemos una hora de levantarse y una hora de dormir, es definido. La idea es que no sea tan estricto, ¿ya? Porque una de las cualidades de la productividad dinámica es que se va adaptando, o sea, está más cercano a la armonía que el equilibrio. El equilibrio es muy rígido desde el punto de vista de la productividad, y la armonía es consciente de que van ocurriendo situaciones durante el día. Entonces, este día perfecto, la idea es que nosotros lo tengamos ahí es como nuestro estándar, la verdad, que nosotros vamos a ir siguiendo. Entonces podemos ver algunas particularidades, ¿cierto? Levantarse, prepararse, tenemos traslado al gimnasio, tenemos rutina de entrenamiento, preparación, ducha, traslado a la casa. La idea es tener todos esos tiempos identificados, porque muchas veces nosotros los dejamos ahí, no tenemos idea de cuánto estamos dedicando a ciertas actividades. Hay personas que dedican muy poco tiempo, por ejemplo, al desayuno, y aquí, como hablamos de productividad dinámica y queremos que esto valga la pena, ¿cierto? Y que al final aporte también a nuestro bienestar, tiene que haber un balance entre la generación de resultados y también en nuestro bienestar a largo plazo. Entonces, en ese sentido, hay personas que como que tragan, ¿no? ¿Cierto? Y se van a trabajar. ¿Por qué? Porque el trabajo, yo diría que considera el 80% de su vida. De las 16, miren, vamos a hablar idealmente a 16 horas despierto, pero en promedio más o menos son entre 18 y 20 horas despierto. La gente está durmiendo muy poquito, más o menos. O sea, estamos hablando de que en promedio un adulto así que tiene una carga laboral fuerte, y considerando también la procrastinación de la hora de dormir por quedarse viendo memes o viendo TikTok, por lo general están durmiendo entre 7 a 5 horas en cada noche. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el propósito de tener este día perfecto? Que nosotros vamos a tener un estándar que queremos alcanzar. Entonces, es la primera parte cuando nosotros hacemos consultoría de productividad personal, y también cuando trabajamos con equipos de trabajo, hacemos algo similar, pero está más relacionado a las encuestas de uso de tiempo. ¿Ya? Entonces, tenemos este estándar, y aquí es donde entra la base de planificación, esta hipótesis que planteé en algún minuto, que determina cargas, determina frecuencias de revisión de actividades, y también va a determinar mi base de cumplimiento, por decirlo así, o la cantidad de actividades que yo soy capaz de procesar. Miren, vamos a ver acá, aquí justamente. Ya, podemos ver que tenemos distintas bases temporales en el gráfico, o sea, perdón, en la tabla. Vamos a ver que esta es la hipótesis que yo elaboré basado en toda esta experiencia previa, ¿cierto? Planificando en SAP, haciendo las revisiones de los Kanban y también trabajando con equipos de Scrum. Entonces, mi hipótesis es la siguiente, que la efectividad no va a depender únicamente de cuánto nosotros vamos a planificar, sino que va a depender de la base temporal con la que nosotros vamos a estructurar la planificación y la frecuencia de revisión, ¿ya? Y todo esto va a definir nuestra intensidad de ejecución.
y también va a determinar el nivel de enfoque de valor que nosotros tengamos con nuestras actividades. Entonces, miren, lo que tenemos acá. Vamos a tener base de planificación, o vamos a usar una base temporal mensual. Y aquí es, por ejemplo, si usted dice, este mes, por ejemplo, voy a planificar hacer todas estas actividades de valor en función de los objetivos que yo me haya planteado. Entonces colocamos las 30 actividades, en este caso, las recomendadas son 30 actividades, pero usted también podría decir 40 actividades, ok. Ya, entonces esta semana hacemos, este mes vamos a hacer 30, 40 actividades y colocamos ahí. Ya. También podríamos definir hacer actividades semanales, o sea, vamos a usar una base temporal de planificación por semana. ¿Ya? Y eso también va a influir en la frecuencia de revisión, la intensidad y cuántas actividades vamos a ser capaces de ejecutar. ¿Ya? Entonces vamos a planificar semanal. Entonces nos vamos a juntar, por ejemplo, todos los lunes a revisar nuestras actividades. ¿Ya? Y ahí podemos hacer entre 15 actividades, en este caso a 20 actividades más o menos, que se planifica por lo general. Y estamos hablando de cargas realistas, ¿eh? Porque si uno planifica más, va a ser difícil de manejar por las frecuencias de revisión. Entonces nos vamos a perder mucha improvisación. ¿Ya? Y luego vamos a tener las bases de planificación diaria, que son intensas. Aquí donde tenemos, después les voy a contar algunas herramientas porque les voy a mostrar. La base de planificación diaria quiere decir que todos los días voy a planificar, ¿ya? O sea, me tengo que dar el espacio, ya no solamente los lunes o los domingos en la noche, sino que todos los días en la mañana o cerrando el día voy a tener que hacer una revisión de las actividades que voy a ejecutar el día siguiente. Y aquí podríamos definir 5 actividades, yo creo que 5 actividades suficientes, así como planificadas, porque entre medio vamos a tener muchas actividades que la verdad no son tan valiosas. En este caso nosotros estamos apuntando a las actividades clave, ¿cierto? A las que aportan valor. Esa es una particularidad. Y aquí vamos a tener estos 3 principios fundamentales. El primero, que tenemos que trabajar con enfoque en valor, o sea, tenemos que determinar cuáles son las actividades que a mí me permiten tener un mejor mañana. O sea, cuando ustedes hagan su base de planificación mensual, 30 actividades que me permitan alcanzar mis objetivos más importantes, más significativos, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, que me van a permitir tener un mejor mañana. Lo mismo con la base de planificación semanal, o sea, si usted planifica o el domingo en la noche o el lunes en la mañana, que esas 15 o 20 actividades que determine le van a permitir tener un mejor mañana, o sea, cerrar una semana exitosa y alcanzar los días perfectos. ¿Ya? Y en caso de que sea una planificación diaria, también 5 actividades máximo, pues yo siempre digo, entre 3 y 5 actividades de valor. Esas son las famosas MDA, o sea, las personas que me siguen en las redes sociales, a lo mejor se acuerdan que yo siempre estoy diciendo cómo van las MDA, las Main Day Activities, ¿cierto? Las actividades más importantes de cada día, porque esas son las que me permiten tener un mejor mañana y que están conectadas con mi plan para el éxito, o sea, están conectadas con los objetivos de largo plazo en mi vida, sea cual sea, ¿eh? Puede ser objetivos desde el punto de vista de la dimensión física, objetivos relacionados con su negocio, objetivos relacionados con el trabajo, con el desarrollo profesional, objetivos de aprendizaje, ¿ya? Lo importante es que nosotros tengamos un norte hacia dónde apuntar. ¿Ya? Entonces, tenemos eso, enfoque de valor. Luego tenemos que centrarnos, o el segundo principio sería la revisión proporcional. Eso quiere decir que, así como planificamos, tenemos que darnos el espacio para supervisar el cumplimiento o el avance que vayamos realizando de esta planificación. Y el último tiene que ver con un equilibrio entre intensidad y propósito, ¿ya? Porque no se trata de hacer más, ¿cierto? Más rápido, sino que tiene que ver con la calidad. Recuerde que estamos trabajando con las actividades que le aportan valor a su vida. O sea, esto no es una carrera, sino que la idea es que lleguemos de la mejor forma posible y cumplamos, ¿cierto? Para que después no tengamos que estar ejecutando nuevamente, como generando retrabajo, ¿ya? Porque estamos hablando de su vida a largo plazo. Y también, en este caso, como les decía, son objetivos quizás laborales. Imagínense si usted tiene una empresa y quiere ejecutar lo más rápido posible, lo más seguro es que esas actividades no van a tener una buena calidad y por lo tanto aplican principios de la productividad como el famoso principio de Meskimen, que no sé si lo ha escuchado, pero es un dicho, es un principio de la productividad que dice:
Nunca hay tiempo para hacer bien un trabajo, pero siempre hay tiempo para repetirlo cuando salió mal. Y es algo que yo tenía muy presente cuando trabajaba como jefe de mantención, porque en mantenimiento muchas veces uno se siente presionado para terminar rápido. Pero si termino rápido, lo más seguro es que puedo generar una falla más catastrófica que la anterior. ¿Ya? Eso puede generar un daño colateral. Entonces, siempre, si usted hace un montaje de rodamiento, si usted hace una soldadura y quiere apresurarla, si está haciendo una intervención en una central hidráulica o de repente está haciendo un montaje, la velocidad puede costar caro. Ya, para tenerlo en consideración. Entonces, aplica principio de Meskimen. Entonces, tenemos que tener este equilibrio entre la intensidad y el propósito que nosotros queremos alcanzar. Entonces, en este caso, si yo ejecuto, la idea es que vaya avanzando, ¿no? Que ejecuto y después tengo que volver atrás, ya que es parte como del estadio de productividad relacionado al caos. Recuerden, nosotros apuntamos a la armonía en nuestra vida. Entonces, igual tenemos que mantener un estándar alto de ejecución. Ya, miren, aquí viene lo interesante. Si usted se centra en una base de planificación mensual y establece 30 actividades de valor durante el mes, o sea, planifico el día 1, y aquí es donde viene lo interesante, porque la frecuencia de revisión óptima, ya esto es como empírico en cierta medida, gracias a la observación. Imagínense, llevo 17 años y considero la planificación, son como 22 años tomando en consideración estas proporciones relacionadas a las frecuencias de revisión. Entonces, yo llegué a la conclusión de que para que todo ande bien, uno debería hacer una revisión en base a la frecuencia o la base temporal dividido por 4. O sea, si es mensual, debería estar haciendo una revisión cada 7 días. O sea, si usted planifica el día 1 del mes, terminando cada semana o los días lunes, debería tener una reunión de seguimiento. Y lo que yo siempre veo es que son reuniones quincenales y a veces ni siquiera hay reunión. Se planifica el día 1 y se llora el día 30. Es como bien curioso eso, ¿ya? Entonces, si usted establece una base de planificación mensual con 30 actividades o 40 actividades, a lo menos debería estar haciendo una revisión cada 7 días, o sea, 4 revisiones al mes. 4 revisiones, ese es para seguimiento, para control y seguimiento. Si usted establece una base de planificación semanal, en este caso estamos hablando de nuestras propias actividades, por ejemplo, un equipo de mantenimiento podría ser semanal. Mire, a lo menos debería haber una revisión cada 1.25 días. ¿Ya? Esa es la frecuencia óptima. Y si usted tiene una base de planificación diaria, considerando un día despierto de 16 horas, aquí estamos hablando de planificación personal, a lo menos debería ser una revisión cada 4 horas, por eso es tan intenso. O sea, es como que ejecuto, cada 4 horas reviso, voy haciendo el check, ejecuto 4 horas, reviso, voy haciendo el check, 4 horas más, ejecuto, ¿cierto? Y voy haciendo el check hasta que hago las últimas 4 horas de ejecución. Entonces, por eso es muy intenso este sistema o esta base temporal. Ya, entonces, aquí ya tenemos harta información, ¿cierto? Aquí espero que lo estén viendo. Respecto al punto aquí donde dice la intensidad esperada, si usted planifica mensual, va a haber una intensidad baja. Si usted planifica semanal, va a tener una intensidad media. Y si tiene una base de planificación diaria, va a tener una intensidad alta. Y eso tiene que ver mucho con el estrés. Yo planifico semanal. Uso una herramienta que se llama el Weekly Planner Optimization, que se los voy a mostrar ahora, pero también tengo el famoso time box, que es el que le gusta a muchas personas que tienen vidas muy ajetreadas, muy intensas, así como bien solicitadas. Ya, miren, el último punto de esta lámina. Si usted planifica mensual, ¿cuántas actividades va a tener ejecutadas al final del mes? O sea, si planifico 30, en base de planificación mensual, voy a tener 30 actividades al final del mes. Ya, es una particularidad. Aquí donde uno empieza a tomar decisiones, ¿cómo va a planificar? Si uno toma una base de planificación temporal, ¿cierto? Semanal, después de un mes, usted va a ejecutar 60 actividades de valor verificadas.
Y lo asombroso, aquí donde viene, por eso les digo que la base de planificación diaria es más intensa. La base de planificación diaria considera 5 actividades al día como máximo, y eso se ve reflejado en 100 actividades mensuales de valor, si yo uso la base de planificación. Pero lamentablemente a las personas les gusta improvisar. Y aquí es donde cuando usted improvisa pierde aproximadamente el 30% de su tiempo, se diluye. Y si lo llevamos, por ejemplo, a un año de productividad, el 30% de su tiempo equivale a 4 meses del año. O sea, 4 meses del año se pierden por improvisación. ¿Y qué significa eso? Es que llego, no sé, pues llego al trabajo y como no tengo mi planificación hecha, no tengo idea qué es lo que tengo que hacer, así como qué es lo más importante y significativo y que me va a permitir tener un mejor mañana. No, llego, prendo el computador, miro quién va llegando, me hago un café, abro el correo, empiezo a revisar los correos sin ninguna estrategia y voy viendo lo que va saliendo, lo que vaya apareciendo. A lo más tengo una o dos actividades anotadas ahí, o tengo un cuaderno, o tengo post-it, los post-it pegados en el computador, o en la pared, o en la ventana, y hago la ejecución en función de lo que va apareciendo en el camino. Ya, esa es una realidad, ¿eh? Que se observa. No me atrevería a decir porcentajes, pero es alto el porcentaje de personas en Hispanoamérica que lo hacen de esa manera. O sea, es difícil encontrar personas que son muy planificadas y que viven en armonía, ¿ya? Porque podríamos encontrar una persona que es planificada, pero está viviendo en el equilibrio, entonces es como una persona súper rígida, es como media huraña, incluso no le gusta que lo saquen de su planificación, ¿cierto? De su cuadrado. Entonces, la idea es que nosotros apuntemos a la armonía. Recuerden, hablamos de productividad dinámica, o sea, un concepto que está orientado a la flexibilidad y a la adaptación, enfocada en qué? En resultados y bienestar. Por lo general, el estadio del equilibrio, ¿cierto? Que está asociado a estas personas que son muy rígidas, se enfocan más a resultados. Por eso sufren bastante. Entonces, desde el punto de vista emocional, ven que todo a su alrededor es caos, entonces eso los saca del bienestar, genera estrés, y al final tienen que estar cumpliendo, apoyando para que se cumpla. Pero eso es lo interesante de lo que nosotros estamos viendo en esta serie de videos y cápsulas. Ya, entonces, imaginen, si yo elijo una base de planificación diaria, puedo llegar a hacer 100 actividades de valor en un mes. Si yo elijo una base de planificación semanal, podría llegar a 60, considerando 15 actividades. Ahora, si usted elige 20 actividades semanales, podría llegar a 80 actividades de valor. Y eso es muy significativo para la vida de las personas. Miren, aquí les voy a mostrar rápidamente. Este es el planificador weekly, que es el que uso yo, ¿ya? Porque miren, yo antes usaba un planificador que estaba basado en el método de Stephen Covey. Y era útil, pero era muy engorroso para llenar. Esa es la realidad. Entonces diseñé mi propio planificador semanal basado en que en mi modelo, en Optimization, que es mi primer libro, basado en el método de Stephen Covey, ¿cierto? Que sería el planificador que está basado en roles, pero utilicé la parte de los objetivos, y también en el método Alpen de Lothar Sedgwick. Y aquí lo interesante del método Alpen es que considera actividades, duración, los buffers de toma de decisiones y evaluación. O sea, considera algunos aspectos que están incluidos en el weekly y que se vería más o menos así. Este planificador, al lado izquierdo de la pantalla, ustedes van a ver lo que se llama lista de tareas maestras. Entonces ahí están las prioridades de la semana, que son muchas. Y al lado derecho nosotros tenemos lo que se llama programación semanal, donde aparecen las MDA por día. A veces los clientes me dicen, oye, pero tiene 4 casillas nomás por día. Sí, es que son actividades de valor, son actividades que te pagan el día, son las significativas, son las que te permiten tener un mejor mañana. Entonces, este planificador semanal funciona de esa manera. ¿Por qué? Porque al lado izquierdo tú vas a tener más o menos una idea de cómo se construye tu semana desde el punto de vista de actividades prioritarias. Y al lado derecho están las actividades que te ayudan a tener un mejor mañana, que serían las actividades de valor. Entonces, funciona en una base divergente. O sea, después vamos a ver las aplicaciones que trabajan en base convergente,
pero la idea es que tú abres la hoja, abres el planner y tienes tu semana frente a ti, ¿sí? Y puedes tomar decisiones, puedes decir, ah, mira, esto lo voy a hacer a tal hora, esto lo voy a ejecutar en tantos minutos, en tantas horas, o en tanto, no sé, puede ser en tantos días. Y luego tiene otra particularidad que tiene que ver mucho con el modelo Covey y con el modelo Alpen, que tiene que ver con el seguimiento. Entonces tú vas haciendo el check. Miren, 17 años estudiando productividad y creo que los checklists, que es parte de lo que se llama la primera generación de la administración del tiempo, siempre están presentes y siempre van a estar presentes. O sea, de hecho, las aplicaciones digitales, las mejores que podemos encontrar hoy en día, también tienen checklists y son muy útiles para mejorar nuestra productividad. Ya, entonces, este es el Weekly Planner. Ya tiene esa función. Entonces, esta hoja me muestra una semana. Y aquí vamos a ver, esta es nuestra adaptación que tenemos de la consultora del planificador Timebox. ¿Y por qué es tan famoso? Porque es el que ocupan los grandes personajes, los CEOs de las empresas más importantes del mundo. Y hay una persona que le gusta mucho el método Timebox, que incluso una vez vi una entrevista cómo él planificaba su día en función de Timebox, que es Don Elon Musk. Y aquí estas serían las hojitas relacionadas con el Timebox. Entonces aquí lo que te obliga es a generar lo que se llama una descarga mental. Todos los días planifica. Aquí tú eliges si planificas en la mañana, revisas en la noche, o planificas en la noche, revisas en la mañana como verificación. Ya tienes que llenar tus actividades. En este caso, este Timebox tiene la lista, la descarga mental, donde colocas las actividades que vas a ejecutar el día, identificas tus tareas top, ¿cierto? O las 3 MDA, luego lo que son las tareas secundarias, identificas los distractores que podrían aparecer durante el día, y arribita aparece un apartado relacionado con la reflexión del día, donde tú vas a colocar algo por lo cual quieres dar gracias, una intención que te gustaría cumplir durante el día y también una afirmación. ¿Ya? Esto me lo pidieron unos clientes y unas clientas, así que lo agregué. Entonces, como que vas haciendo un seguimiento del día y es muy intenso, la verdad. O sea, es tan intenso que yo no ocupo Timebox, yo ocupo Weekly. O sea, podría decirles que tengo una vida más relajada, entre comillas, así que necesito usar solamente el Weekly. De repente, tomo mi planificador Timebox cuando tengo muchas actividades y es muy intenso y lo uso para poder controlar. Recuerden, el seguimiento del weekly, ¿cierto? Es 1.25 días. Cada 1.25 días tengo que revisar. Y el planificador, el Timebox, debería estar haciendo una revisión cada 4 horas. O sea, si su día partió a las 8 de la mañana laboralmente, al mediodía, primera revisión. Luego a las 4 de la tarde, a las 8 de la noche y después en la noche antes de acostarse, para ver si ejecutaron sus tareas. Entonces, eso es más o menos la estructura de funcionamiento de los planificadores weekly y también del Timebox. Y alguien me podría decir, ah, pero estos son planificadores escritos, ¿cierto? Son físicos. Por supuesto que sí, ¿ya? Porque aquí, otro día yo creo que vamos a hablar acerca de las ventajas que tiene la escritura respecto al desarrollo cognitivo y al hecho de conocer más acerca de tu productividad. Y aparte, así como tenemos los que son libros físicos, ¿cierto? Planificadores físicos y que nos requieren escribir, también tenemos herramientas digitales y aquí hay 9 que usted podría usar. O sea, si usted elige trabajar con una base semanal o una base diaria, también podría, en vez de usar el Weekly Planner o el Timebox Planner, podría utilizar alguna de estas aplicaciones que las puede instalar en el teléfono sin ningún problema y las puede trabajar en la web, en el computador. Y aquí tenemos Monday, ¿cierto? Vamos a tener Asana, tenemos TickTick, tenemos Trello, tenemos Notion, tenemos Slack, tenemos Airtable, tenemos To-Do y tenemos Jira. Ya coloqué las 9 que son como las que más se utilizan. Pero como les decía, lo importante de esta transmisión tiene que ver con el concepto de la base de planificación que usted elija para, en este caso, ¿cierto?, ejecutar y poder lograr la mayor cantidad de actividades de valor para su vida. Y con eso estamos terminando esta transmisión, ya, para que hagamos el resumen.
Recuerde, base de planificación, podemos planificar mensual, podemos planificar semanal o podemos planificar diario, y eso va a impactar en el resultado y el bienestar que voy a alcanzar al final de cada mes. Ahora, también podemos establecer bases de planificación trimestrales, semestrales, anuales, por supuesto, pero la recomendación que yo les podría hacer a ustedes, pensando que llevo tanto tiempo investigando y también trabajando con la productividad, es que elija una base de planificación semanal o una base de planificación diaria, de acuerdo a la intensidad que tenga en sus días. O sea, por ejemplo, si usted tiene una vida un poco más relajada, entre comillas, como les decía, elija una base de planificación semanal. Pero si usted tiene una vida muy intensa o muy exigente, estamos hablando de directores de empresas, dueños de empresas, estamos hablando de emprendedores que están en alguna situación especial, que están sacando adelante, por ejemplo, una startup y necesitan financiamiento. Entonces, en ese sentido, usted debería usar un time box y después hacer el cambio en weekly. Esa sería mi recomendación. Lo importante es que nosotros avancemos en nuestros días, cada día avancemos, ¿cierto? ¿Para qué? Para que podamos tener un mejor mañana, y voy a ser majadero con eso, porque finalmente la productividad no tiene que ser esforzada, la productividad tiene que convertirse en un estilo de vida. Usted tiene que convertirse en la productividad, no que la productividad sea parte de alguna herramienta o algún recurso, porque vamos añadiendo estos hábitos que son muy positivos para nosotros en nuestro día a día. Entonces la planificación no tiene que ser algo así como que la ocupo solamente para desahogar trabajo, sino que la planificación tiene que ser algo constante. Y acuérdese de mí, si usted empieza a planificar y empieza a ver los resultados que genera, como que todo se libera y llega un punto donde, si le sumamos el trabajo con los cabos sueltos, el trabajo profundo de cómo hackear la procrastinación, nosotros empezamos a vivir una vida mucho más placentera y llena de felicidad. Así que con eso me despido, espero que estén muy bien. Miren, aquí vamos a dejar las herramientas digitales. Cuídense mucho y nos vemos en una próxima transmisión. Adiós.